Marcaron un hito en la historia vernacular. El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Buenas tardes. Disculpen si no pronuncio bien. Estoy con la anestesia con toda la cara. Ahí tratándonos de hacernos ver la salud. La salud es importante, señora caballero, ¿ya? La salud es importante, ¿ya? Si usted siente algún dolorcito, siente un poquito mal, ahí las ganas no están como siempre, tiene que hacerse ver, ya tiene que hacerse ver, es importante que la salud esté bien para que usted pueda hacer todos los días las cositas con ganas y puedan salir siempre las cosas bien hechas, ¿ya? Yo me estoy haciendo ver igual, entonces ahí me están haciendo algunos tratamientos en mi muelita. Kiruchaykitaqa qurichata alchachikunay. Waqaychanay. Mana kasukuspa kunan chayna kayapshan noqaps. Ala tan puñurachipan qala uyay manan ni rimasqaypis wakimushanchu es. Disculpa Iván, si añañachaykuna turachaykuna nispa noqanchis qallarisunchis kay aswaypas programa Su Majestad del Huayno chakunata puni noqayku qaparikamuspa wayrachawan chichichawan parachawan riki parischaykuspa noqaykuqa urquntapas q'asantapas miyamushaykuña, ¿ya? Hatunapayku qanpa hatun mamita hatun papito kiruchaykitaqa qurichata waqaychakunay. Chata allinta noqapas qhitupekushan mayllipekushani imasqa kumpas kay tanta kiro nanaywanmi chayray con urqurachimuni dice, ¿no? El spotcito también. Así hemos hablado con mi comadre, pues, ¿qué será de mi comadre Yesiquita? Y me echa vida y campaps, alien chicapashan que me nacha. Napeguita, parchimix y pichayakichis, panañaturaico, no warmi pajare pajatum puchuy, pajuaina psipas, pa juaconapaj, pues wasipi, con anca, guayno chancina tuyaricus parik, tarea tarue gamps wawach, tarea tarue gamps chicucha, niñacha. Asue pues camps hueracoch, uijaban churinki, huacaman churinki, maimam rinki, guayno chatak y piatacami radichayit, chayita uyaricus pa rikchin, gaitami apurella, mata pues vamos a castenca, ¿ya? Que radito no puede cargar, tiene que cargar por la radito, si no, ¿cómo va a escuchar? Ahora en el celular también, ¿no? En el celular entra al, si tiene ahí señal y tiene pues la web, ¿no es cierto? Entonces buscas como Radio Surfo y nomás, ahí sí nos vas a escuchar. Otra mía estamos ya en el Facebook, ¿ya? Más ratito pues imágenes me dicen, más ratito. Ahora sí, les voy a poner Edith la Bella Apurimeña esta tarde para que nos cante, nos haga alegrar, nos haga bailar y después también va a venir, ¿quién es más? El señor Chinchillico, esta tardecita, sí, claro, Corazón Grauino. Hablando de Grau, están de aniversario ya ellos con todas las actividades. Ahí también vamos a recordar un poquito pues con Corazón Grauino. Y de hecho tenemos, ¿no es cierto? Ahí a las grauinas cantando, a los grauinos cantando, a ver si me piden por ahí temitas, pues me hacen recordar a quienes podríamos poner ya, para poder celebrar también este nuevo aniversario. 103 años está cumpliendo Grau, ¿ya? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? Cámbiame de fondo, señor Chinchillico. Eso está bien.
Así es, entonces vamos a los primeros temitas musicales en esta tarde. Nuestros guainitos, che mantando caigo psamiro saco. Soy pas y me manta rima pakunanchis pajabes man alta ojachimshania y mayamanta pse que llamanta asirikunanchis pja que piña kasha takchakuna. Es una linda inspiración que nace del corazón de nuestra bella purimeña. Claro, siempre alegre, sonriente, solterita como me gusta. Y somos los apurimeños del folclor. Desde Mara, Cotabambas, Apurímac.
el bayo, sale el loro, sale el araco y el serrano. Sale el bayo, sale el loro, sale el araco y el serrano. Caballo de pura fama de mi tierra Chapimaca. Caballo de pura fama de mi tierra Chapimaca. Con cariño para la afición hípica. Vamos grabando, jala tu caballo. Salieron a la primera, el oro con el alaco. Salieron a la segunda, Barito con el serrano. Cuatro ganadas invictas, salud grau y no tomaremos. Cuatro ganadas invictas, salud hermano tomaremos. Cholita, chola, grauina, y acullañar y pucusu. Cholita, chola, grauina, caballita, silla, la ruña. Provincia Perú, Nacuna, Chiquitañar y Mahuanchi. Laudancias, Mancha y España, premio Chista, Quincaruso. Ay, capariches, charro del charlista, la pinachos, carilos y yanquis. Ay, capariches, charro del charlista, bamba piñas, para ganar yanquis. Saludos para mi amigo Alfredo Salazar, me acaba de llamar y me dice, me estoy reportando, estoy en el cerro más alto de Puno, me dice. Haciendo trabajos, no hay mucha señal de telefonía, menos de internet y bueno, se me hace tan difícil poder mandar mensajito, poder escribir en el grupo Su Majestad del Huayno, pero ahí me estoy reportando, subsanando toda mi ausencia, nos dice Alfredito, qué bueno. Alfredito, te mando muchos abrazos hasta donde estés, ¿ya? Él siempre, bueno, me acaba de decir que, por ejemplo, él, pues como no tiene la posibilidad de escuchar nuestro programa, ya por la tarde regreso, digamos, a un lugar donde hay señal, donde hay internet, entre las 6 y 7 de la noche y recién puedo volver a escuchar tu programa, me dice. ¡Qué lindo! Sucedido, ¿qué te ha sucedido? Eso es realmente el que ama a este programa. No como ciertas personitas que no quiero decir su nombre, pero bueno, no, gracias Alfredo, en verdad, nos hace sentir muy, muy contentas y felices, a este programa, Su Majestad del Huayno, y por supuesto también a la radio Surfui en sí, pues claro, como Alfredo hay muchas personas, Eduardo que está en Argentina, Juanita que está en Italia, entiendo que alguien más está por allá por México, ¿sí? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí?
Ok, son las personas que siempre están con la radio, ¿por qué? Y nos los han manifestado, ¿no? Y nos dicen, pues, porque de algún modo conocemos y sabemos lo que está pasando en nuestro lugar, en este caso en Cotabambas, en Apurímac, de algún modo con las canciones, los saludos, los vainitos siempre recuerdan, digamos, ¿no? Y es como si estuvieran en su tierra, ellos escuchando, digamos, también estos temitas musicales que compartimos, los saluditos y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí es que dice que pues normalmente ellos están muy enganchados a Radio Surf. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Y a usted también, que está seguramente en alguna otra región, está en alguna otra provincia, está en algún otro lugar que de repente no está en su mismo lugar de residencia, de nacimiento, qué sé yo. Entonces, usted de repente, pues por ahí puede que esté un poco nostálgico, un poco triste, no lo esté triste, ¿ya? Nosotros estamos ahí para poder conectarnos a través de la radio, poder pues siempre hablar, saludarnos y darnos ánimos, ¿no es cierto? Eso es la idea. Perfecto, 2 de la tarde con 28 minutos. Por ahí estoy un poquito como que no puedo pronunciar bien, ya les he dicho, discúlpenme, estoy con la anestesia en toda la cara. Como les he dicho, ustedes también cuídense mucho, ¿ya? Su carita, la carita siempre, perdón, el dientecito siempre hay que cuidarnos, nos decía la carita porque la anestesia está en toda la cara. El dientecito siempre hay que cuidarnos, ¿saben, no? Que el dientecito es tan importante para poder masticar pues nuestros alimentos y pues eso es digamos la parte principal o primero, digamos, de todos nuestros alimentos para poder ingerir. Entonces, sí dice que debemos, los especialistas dicen, nuestros dientecitos son lo más importante, ¿ya? Hay que cuidar esos dientecitos, tu core dientecito, como algunos también de platita, ¿no es cierto? Y ahora chata. Monamonaichata Rick natapas churero con que quiero chay kitapse chay tapas monamonaite añañachay torachay un guajaiche con que maili con que allin chatapon quiero chata, ¿ya? Cada vez que paso me pongo. Así es, entonces, ahora sí, en un rato, ya, de antes no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Por la mañana no nos alcanzó el tiempo para poder dar a conocer, pues, respecto al programa general del aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Ya, ahorita vamos a dar, ya, ahorita, vamos a compartir todas las actividades. Mientras voy poniendo un temita musical, voy abriendo el archivito y vamos dando poco a poco todos los programas de todos los días, que de hecho es ya todo el mes de noviembre estaremos, ¿no es cierto?, con muchas actividades por el 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Churairan pues hay que está kichanchis kunata y mata kichata huerajo chinchillik churairan panquiko hace pues uyarikunanchis pakunan tarde ay nuchata uyarikunanchis paja a Florcita de Chalhuahuacho escuchamos. Claro, puede ser. Ya, a Florcita de Chalhuahuacho y a Florcita de Chumbivilcas, ¿qué tal? A las dos Florcitas escuchamos, ya, ahí van a cantar las dositas, un contrapunto, como dirían, ¿no es cierto? Ya, pon, señor Chinchillico, a ver, a la Florcita de Chalhuahuacho, ahí está, empezamos, luego viene la Florcita de Chumbivilcas, Churamipacha. La voz de oro en el arma Corimaki. ¡Huepa, huepa, huepa! Y con cariño para Elmer, Selena, Adelín y Maigua, Adelaida, Cori, Zaire. ¡Qué bonita familia!
chawayo coscaipas mananya wayo wanapa. ¿Cómo dice? Ay, soltera, soltera, soltera mana munana. Ay, masana, masana, masana mana wayuna. Nukaya pachaner baiki, upa wawapa kasbaiki. Nukaya pachaner baiki, upa sukompa kasbaiki, upa nyawipa kasbaiki. ¡Ay, soltera, soltera! ¿Dónde están las solteras apurimeñas? ¿Dónde están las solteras cusqueñas? Pero sin corazón, sin cariño sincero. ¡Ay, ya! Wasiche mata samurane, warmaya laita munasba. Yaktache mata samurane, warmaya laita munasba. Che warma munasba isi, mananya muna wajaju. Che upi khawas kaisi, mananya wayu wajaju. Mananya muna wajaju. ¡Vamos con Chama! Ay, soltera, soltera, soltera mana munana. Ay, masana, masana, masana mana wayuna. Nukaya pachaner baiki, upa wawapa kasbaiki. Nukaya pachaner baiki, upa sukompa kasbaiki. Upa nyawipa kasbaiki. ¡Sí, sí! Hot pichay, pita kawachanki, no karta, mana kawawasma. Ningrachay, pita monashanki, no karta, mana monawasma. Así goza en Jatacancha, Pumamarca, Choqueca, Tambuya, Casa. Las manos arriba, las manos arriba. Mi gente de Keuña, Yuricancha, Pizza Casa, Chacamachay y los mineros de Minas Cuchu. Palchama, 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 apurimeño tenía que ser. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfui, la voz de todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño.
2 de la tarde ya con 45 minutos. Qué rápido pasa la hora, señora caballero. Ya tenemos entre manos el programa general por los 28 años de creación política del distrito de Chalhuahuacho. A ver, empecemos. Ahora sí. A ver, póngame pues fondito, señor Chinchillico. Listo, ahora sí, ya inician las actividades por el 28 aniversario de nuestro distrito de Chalhuahuacho, justamente el 28, viernes 28 de octubre. ¿Qué va a haber ese día? La actividad será pues de la limpieza de las calles, Ribera del Río, ajá. Entonces ahí tenemos que participar todos, todititos, ¿ya? Maldito amor. El lunes 31 de octubre, embanderamiento general del distrito de Chalhuahuacho, decoración, pintado de las fachadas, ¡qué bonito! Ahí tenemos que pintar nuestras casitas, tenemos que también pues sacar nuestra banderita por la ventana en el más alto de nuestra casita, ¿ya? Jueves 3 de noviembre, campeonato relámpago de fútbol, damas, programa de vaso de leche. Ah, ya, esto está como parte del programa, ¿no? Y justo el otro día creo que hablábamos, pues, con respecto a esta actividad con el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Entonces, ahí nos estaba explicando, ¿no es cierto? Nos estaba explicando, pues, sobre este campeonato. ¡Qué bonito! Las mujeres. Viernes 4 de noviembre, campeonato de fútbol interinstituciones públicas Chalhuahuacho. Las privadas quieren participar. ¿Cómo es pues? ¿Cómo es pues? Podría considerar, creo yo, ¿no? Digo, pues, porque hay varios privados, ¿no es cierto? Instituciones en nuestro distrito de Chalhuahuacho. De repente hubiera sido bueno considerarlos también. Digo, nada más. Martes 8 de noviembre, campeonato de fútbol máster varones interdistrital Chalhuahuacho. Viernes 11 de noviembre. Primer concurso y expoferia informativa de juntas administradoras de servicio de saneamiento JAS a nivel distrital. El día sábado 12 de noviembre, mucha atención. Matrimonio civil masivo. A ver, ñaña Turachay. Casara cuitacho que hace psiapa cucharanqui. Casara cuitacho monanqui pues suay pues que pitch na casara ero ajá, camps fuera coch camps señora. Chay mantataj man casara sañao pajman man hay casara cuchea muchancho ya está ni toconaps que shañat riki wawaconaps man hay casara y Sábado 12 de noviembre, 12 y 13 también de noviembre va a desarrollarse tradicional carrera de caballos. El domingo 13 de noviembre, gran final de la Copa Municipal Chalhuahuacho 2022 y condecoración a deportistas destacados. Martes 15 de noviembre, desfile escolar de saludo al distrito de Chalhuahuacho. 16, miércoles, concurso de danzas interinstituciones educativas de primaria y secundaria. Jueves 17 de noviembre, ¿qué se va a desarrollar? Concurso de danzas intercomunidades. Chaipema tu parso acá. Namonaitariki chaipica 17 jueves 17 de noviembre, pasacalle de saludo del distrito de Chalhuahuacho. Serenata por el 28 aniversario de creación política del distrito de Chalhuahuacho. Va a empezar pues 7 de la noche, fuegos artificiales a las 12. Ya M nomás se pone, se han puesto AM. Ahora cuando nunca lo verás. 12 de la medianoche, pues no es cierto. Plaza de Armas Chalhuahuacho, Cusa, ¿qué más? Viernes 18 de noviembre, día central, inicia 5 de la mañana, salva de 21 camaretazos, misa te deum, acto protocolar de paseo de la bandera, izamiento de pabellón, desfile cívico, sesión solemne, y luego viene, ¿qué más viene? Segunda noche de serenata. Wow, chaymaya chaqueta bonita, fiesta, lo que no nos hemos celebrado, festejado 2020-2021, ahí está, segunda noche de serenata por el 28 aniversario de creación política del distrito. ¿Qué más?
sábado 19 de noviembre, Toro Pucllay, Chay Piñariqui, Caparcachayam, son Chiriqui, Toro, ole, Nispa, Sakusa, Ñañeguna, Turecuna, Munamuna, y entonces, aniversario, Nescapa, Zaparicunca, Cusapuni, distrito de Chalhuahuacho, Niscaijin, Ariquich, Callarianca, Cupaicunaca, Azuaipas, Caí 20, a ver, 28, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Se perdió. ¿Dónde está el programita? No, ese no era. Ahí está, 28, viernes 28 de octubre, ¿ves? Madre te tobió, maldigo los 9 meses que tu madre te tobió. Dentro de eso que yo panza para casarte con yo. Dentro de eso que yo panza. Para chapas ñariki ya caña cheyera monca para chapas cosa ponía. Ligera precipitación pluvial ya se nota en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Ojalá chachacaita poneta para chacañariki ya capchachorimonaña ya para chakamurimaña tarpuikunaps ya está callarinampaq ñarik ese caballo me lleva mana chaypaqa tarpuikunarik qhiparuqtinqa chay mantataq qaseamunqa y hinaspapas riki mana evisnanqariki ima tarpukusqanchiskunapas mana wasapayta atinchu mana puquriyta atinchu chayqa ojalá anaqpachariki ninachatani imatacha rimashanaypis parachata perachimayku puñachna chayqa como el cuento del zorro y ¿qué más es? El cóndor creo que es, ¿no? No es cierto. Chaita Yuya Ramón en Nocapes. 2 de la tarde con 51 minutos. Saludos, Javiercito está full chamba, nos dice por Chalhuahuacho, Guillermito también, ¿dónde estará el Guillermito? Ahí tachpaitarik despachea punku, hatuna peika gangunapaj. Chenayata Riki, Yayatureikuna ganguna karikamushenkis kai plataforma Facebook Nescapipascha. Vamos a ver, abre señor Chinchillico para poder saludar a nuestros amigos que han dejado sus mensajitos, también a través del WhatsApp. Y más que tanta internet Huakichin, Su Majestad el Huayno, nos están escribiendo nuestros amigos. Eduardo, ¿cómo estás? Dice, hola Liz, saludos cordiales a Liliancho y Menayan, Liz, este grupo. Y aparece el invierno. Todo congelado, nadie dice nada. Para los amigos, Su Majestad el Huayno, un temita. Soy provinciano de Pumita Cazador. Ya, ahorita buscamos, ¿ya? Gracias, Eduardito, un gran abrazo. Aparece este grupo realmente, ¿no? Sí, a mí también me sorprende, ya parece en la época de invierno, todos están congelados, dice. Aunque no, están empezando a hablar. Alfredo Salazar, como les decía de antes, él me ha escrito y seguramente desde ese último cerrito, pues ha enviado su mensajito. Dice, hola Liz, abrazos a tu programa, Su Majestad el Huayno, de Radio Surfo y la voz de todos, desde Quishuará, desde Santa Rosa, de la provincia de Puno. Atentamente, Alfredo, bendiciones. Alfredo, para ti también un abrazo. Y matach bagrik fotuanta pechin video kunata y ma fiesta con Dinito, ¿qué es de tu vida? Señorita Liz me dice, buenas tardes, presente Dino por acá, gracias por alegrarnos la tarde con ese bonito programa y la buena música. Claro que sí, hay que reírnos. Ríete pues, ríete de cualquier cosa. Acuérdate de tus maldades y ríete. 2 de la tarde ya con 53 minutos. A ver, Pumita Cazador busca, ¿tendremos ese temita, señor Chinchillico? A ver, entramos. maldito amor, maldito. Creo que no hay. Ya, vamos a buscar acá. En otra ventanita vamos a buscar. ¿Qué temita dijo? Maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura. Ya, ahí tiene que haber, ¿no, Pumita Cazador? Sí, claro, tenemos que encontrar, sí o sí.
No nos dejamos de llamar Su Majestad el Huayno. Pumita Cazador, ajá, en concierto, en vivo. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ¿Qué sucedió? te parece? En concierto, ¿está bien, Eduardo? Ya, en concierto vamos a escuchar a Pumita Cazador. Soy provincianito, Churami Pacha. Para todos mis hermanos provincianos, que hoy estamos en la capital para poder seguir adelante y tener un futuro mejor. Esto es lo nuevo, nuevo. Chicas, un grito. ¿Dónde están los provincianos? ¡Arriba el abrazo! Los provincianos luchadores, forjadores. Señora Dora Yucra, don Eloy Bolívar, ¿Dónde están los provincianos? feliz primer aniversario de su matrimonio. ¿Dónde están los provincianos? Los luchadores y triunfadores. Vamos a cantar, porque aquí está el Pumita Cazador. Yo soy provinciano, eso no lo niego. Yo soy provinciano, con mucho orgullo. Desde muy niño aprendí a trabajar, en tanta pobreza salir adelante. Como dice Pumita, Desde muy niño aprendí a trabajar, en tanta pobreza salir adelante. vamos Luz Marina. Soy provinciano Ajá. por siempre y para siempre. ¿Dónde están los provincianos? Provincianos, ¡Arriba! provincianos, ¡Arriba! provincianos, arriba. ¿Dónde están los provincianos? ¡Feliz Clemente Campani! Vamos a cantar todos esta canción fuerte. ¡Vamos, Pumita! Yo quiero escuchar que cantan ustedes. ¡Vamos! Provincianos triunfadores como tú. Yo soy provinciano, eso no lo niego. Yo soy provinciano, ¿Cómo dice? con mucho orgullo. Desde muy niño aprendí a trabajar, en tanta pobreza salir adelante. Así, así. Desde muy niño aprendí a
Plaza del Perú. Buena Rolando Mariona. Eso. ¿Dónde está Huarcaya? Salud, Huarcayita, desde Ayacucho. Guaitará. Para mi amigo zurdo, Erika y toda la vida. Para el tío Sam, en Estados Unidos de Norteamérica. Los guaitarinos, Oscar Quispe, Romario Quispe, Jimmy Guzmán y su Ardanza. Arriba Guaitará. ¿Y dónde está? Dani Clemente Capani. Feliz cumpleaños. Salud. Toma, toma. Salud, salud. Eric Ortiz. ¿Dónde está Eric? Salud, hermano, salud. ¿Dónde están los cheleros? Ahora ¡Los dice, cheleros! ahí va. ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cerveceros? Levanta la botella. Las chelas arriba, ¡Hey! ¡Hey! los vasos arriba, ¡Salud! ¡Salud! cervezas arriba. ¡Hey! Para familias blancas, ¿Dónde está Rafael? Rafael Guainazaro. para Vicky, Rebeca, Jenny, Sonia, para Francisco Escobar, familia Escobar Soto, Carballo. Don Máximo Chumbes. Señora Emperatriz. ¿Dónde está mi comadre Yané? La gente de Comabamba, Ayacucho, presente en esta noche. Para Raulito Paitán. ¿Dónde está Raulito Paitán? Para familia Paitán. Cubita, Guerreros, eso. Para Renzo Apolinario, Edwin Apolinario, para Nancy Vidal, para Blanca Vidal, para Nancy Gracia, para Jordi Corazón. La gente de Carhuazanca. ¡Vamos, Chinita! ¡Vamos, Chinita, muévase! Y dice... Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. Así, mamacita. La familia Lucas de la Cruz. Para familia Japa Larota. Salud. Alfredo, para Braulio. ¡Báilalo! Gracias. Bueno. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal concierto de Pumita Cazador? Chaima, tos una paja, Chaima. Soy provincianito. Claro, todos, casi la mayoría, ¿no? O sea, en Arequipa, en Cusco, donde vayamos, somos provincianos. Hemos salido de nuestra provincia, de nuestra comunidad, de nuestro distrito, a hacer patria y a trabajar, ¿no es cierto? A trabajar sobre todo. Y pues el resultado es lo que usted y yo seguramente hemos conseguido, hemos tenido con todo el sacrificio, ¿no es cierto? Qué traicionera. Seguro usted, los que estén de repente por Cusco, por Arequipa, por Lima, en algún otro lugar, quienes han salido de nuestra provincia, tienen ahí sus negocios, sus empresas, sus talleres, como Eduardo, ¿no? Bueno, ni siquiera en el país, fuera del país, y le van muy bien sus trabajos que ellos ejecutan, desarrollan, ¿ah? Aplausos para todos nuestros amigos, para nosotros mismos que somos provincianos. Ay, el aplauso, señor Chinchilico, ¿qué ha pasado? Ay, el aplauso. Vamos a conseguir, ¿ya? Ya, 3 de la tarde con 4 minutos. Está acá, nos hemos pasado la hora, señor Chinchilico. Por eso nos está mirando todo Piñahuya, nos está mirando. Vamos a ir a una pequeña pausa y nosotros retornamos para seguir alegrándoles la vida y también, pues, de repente haciéndoles renegar un poquito en algunas situaciones. Con ella ya cutiéramos ajo, ¿ya? Pausa, nos jaman por ir usunchis. Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón.
canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. Burrito querido por el pueblo. Había una vez un hombrecito llamado Don Jacinto que vivía en un lejano pueblo. Él tenía un burrito con sus orejas cortadas, la pata coja, y era muy querido por el pueblo. Vamos, burrito. Vamos, vamos, mi burrito. ¡Don Jacinto! ¡Don Jacinto! ¿Qué pasa, muchachos? Señor, hoy el burrito me tiene que llevar a mí. No, hoy día me tenía que llevar a mí. No, porque el otro día te ha llevado a ti. Y así, los niños y niñas donde sea paraban al burrito y se montaban. A la vista aparecía cojeando en medio del pueblo, con la carga llena y todavía llevando encima a un niño o niña. ¡Epa, burrito! ¡Vamos, vamos! No, no le hagas así, se va a cansar. Un día, caminando de arriba para abajo, lamió tierra salada y le dio un terrible dolor de panza que lo hacía retorcerse y no se podía parar. El burrito se revolcaba en la pampa, en la tierra, como diciendo, de repente puede desaparecer mi dolor. Entonces, don Jacinto inmediatamente se puso a corretear, buscando el remedio, preguntando por aquí y por allá. ¡Ayuda! 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 Algo le pasa a mi burrito. ¡No se levanta! En eso, cansado, llegó a la casa de la mamá Maxi, que vivía al frente. Allí estaban comiendo toda su familia. Una sopa caliente de maíz molido o saralagua, con su quesillo que se estiraba. Mamá Maxi, no se levanta mi burrito. No sé qué tiene. Tiene la barriguita hinchada. ¡Ay! Vaya comiendo esta sopita. Yo voy por el remedio. Mamá Maxi, tan cariñosa y amable, le sirvió bastante de aquella sopa. Mientras don Jacinto comía soplando, su burrito se había muerto. Volviendo enseguida, lo encontró tirado. Los perros hambrientos y los gallinazos ya estaban cerca para comérselo. ¡No! ¡No! ¡Mi burrito no! ¡Mi burrito no! Viendo esto, don Jacinto, sin poder hacer nada, juntando las manos, con gritos de dolor, lloró, como llora el hombre, por el burrito querido que le ayudaba a cargar su pobreza. Igualmente, los hombres y mujeres de todo el pueblo se compadecieron de la tristeza de don Jacinto. También todos los niños y niñas lloraron lágrimas de pena por el burrito que cada vez cabalgaban. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Ingeniera Marina, hace días que quiero enviar un documento a las Bambas. Antes era más fácil, podía ir al Huaynahuasi, pero ahora con la pandemia es más difícil. Profesor Marcos, no se preocupe. Le cuento que ahora Las Bambas ha puesto a disposición de todos sus vecinos su oficina de información permanente virtual, www.huaynahuasi.pe. En esta página pueden presentar sus documentos, hacer consultas, coordinar con un representante y hacer todos los mismos trámites que se hacían en la oficina. Solo se necesita una conexión a internet. ¿Cómo así? ¿Todos los trámites? En la página de internet se ha preparado módulos de atención muy fáciles para temas de empleo local, para empresas locales, para enviar correspondencia y documentos, para atención de consultas y reclamos. Se puede acceder además a la biblioteca de documentos de Las Bambas y conocer más de los aportes de Las Bambas. También se puede tener acceso a sus instrumentos de gestión ambiental. Es muy fácil de usar. Ahorita ingreso a la página y mando mi documento. En 2 días le van a responder y si es favorable su solicitud, procederá a trámite. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huaynahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huaynahuasi. Las Bambas te escucha. Chofercito carretero, llévame lejos. Siento que me desespero. Hola amor, ¿cómo estás? Ya estoy en camino, en un par de horas estaré llegando. Vaya alistando a nuestros hijos para salir de paseo, amorcito. Señor conductor, no puedes estar conversando por teléfono. Te puedes distraer. Y mira que somos muchos pasajeros y todos tenemos una familia que nos espera. Ah, tranquila, señora, todo está bajo control. Nada, amor, una señora está haciéndome problema por nuestra conversación, medio envidiosa está. ¡Cuidado con esa moto! No seas imprudente. No utilices el celular mientras manejes. En la ruta, una distracción es la última. Tu vida y la de los demás están en tus manos. Noche de viaje, para que tú no te duermas en esta noche de viaje. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Recuerda, los incendios forestales generan pérdidas graves y cuantiosas. Las consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la vegetación, matan a la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas, daña el aire atmosférico y hasta mueren seres humanos por intentar apagar los incendios. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Salud mental. En Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasado unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas pues disminuyan. Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar. Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces, esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello o las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Comadre Victoria, imaynallan. Imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawaq ch'isin kay tantakiro mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayuni llaqtata kunan tutamantan hinaspa urqurachikamunikiruyta. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa abuelachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Asa quiero que parparipuna. Noqaykuqa wawakunantimi qayninpa haykurayku doctor pata. Hinaspa
piku hampirachikamoyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa, mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi comadrita chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan comadrita, aswanpas doctormi nuqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama konkaychu. Kiruchaykitaqa qori-qoritan wakaychaykunayki. Allinta cepilluchawan, colinuschawan moqchirikuspa, sapa mijuruspa. Consejos para cuidar nuestro planeta. Con actividades cotidianas sencillas, tú y yo podemos cuidar nuestro planeta. Ahorra el uso del agua. Al momento de lavarte los dientes, cierra el caño. Si vas a regar tus plantas, hazlo en la mañana o por la tarde para que no se evapore tan rápido el agua. Siempre que puedas, reutiliza el agua para otras actividades. Además, te recomendamos instalar ahorradores de agua en la cocina y el baño. Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Juliana, alillan churirasunki yachay wasipi. Alillanmi mamay, kunan puncha yachachiq willawanku atipakuykunamanta imaynata suñunakusunman, manaña chaykuna kananpaq. Imaynataq chayri? Mamay, manan piwanpas maqachikuyta saqikunanchischu. Huyunakunanchismi qhawanakunanchispaq mana atipakuykuna kananpaq wasinchiskunapi, ayllunchikunapi, utaq yachay wasipipas. Sichu sasachakuypi rikukusunman, utaq waq atipakuykuna kaptinqa, usqaylla yachachikman, taytanchisman, utaq allin riqsisqanchisman willakamunanchis. Manan haykaqpas upallalla qhipanachu. Kusapuni Juliana, ñoqaykupas tayta mamakuna allinta huñunakamushayku. Manaña atipakuykuna ayllunchispi kananpaq. Manaña atipanakuy kananpaq llapanchismi huñunakamunanchis. Llankasun kunanmanta allin kawsayninchispaq. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú Suyupa Gobierno. Son las 15 horas, 23 minutos. Ducha, yuraje yucha son juchayo. Nuevamente para todo el Perú. Producciones musicales Contreras. Con Mensajerito en Sur, Apurímac, Aymareis. Eso sí. A la bajadita de Sañayca
Saludos para el señor Grimaldo Huamán. ¿Cómo está, caballero? Un gran abrazo donde quiera que se encuentre. No sé si estará en la oficina trabajando, de repente en campo. Siempre hay trabajo en campo, ¿no es cierto? Señor Grimaldo, un gran abrazo de su majestad el Huayno. Nos dice, estamos full sintonía, por ahí salúdanos, mándanos saluditos, nos dice. No sé qué cosa quiso decir acá, no sé si manda saluditos o alguien, una tal Juanita, no lo sé. Es que entre sus, un temita creo que quería decir, ¿no es cierto? Un temita. Y le salió la Juanita. Ya, siempre hay error de digitación, ¿no? Como que a veces te paran corrigiendo. Bueno, ahí está el saludo entonces para el señor Grimaldo Huamán. ¿Cómo está yendo el trabajo en defensa civil? Por ahí nos ha enviado algunos boletines también. Ajá, sí, el boletín científico El Niño, ¿ok? Vamos a ahorita darle una lectura también, ¿ya? 3 de la tarde ya con 33 minutos. Y menaya hay que ir piñan caricapashanki para chesta. Para era mushaña. Kusa ñañachay kusa turachay. Ojalá con nantuta. Y yareron mamparacha. Pagarin bajesta. Alin chachos cachañe. Como estaba ¿cómo se dice? Adormecido mi cara, la lengua. Otorocone guacoita ya otorocone. Sí, de verdad. Como estaba adormecido, sin querer, pues, lo he mordido. Chay, peras no hagas pita, cachem. Hay que tener cuidado, sí, pues la salud siempre es importante, ¿no es cierto? Saludos para todos mis amigos del andamio. Estamos celebrando feliz día a los trabajadores y trabajadoras de construcción civil. Hatuna peikyo kankunapaj. Ñañaturaykuna tutapas punchawpas paykunaqa tutarak sayarspaqi hasta obraman p'itarinanku phawarinanku apuraylla hayk'urunanku chaymanta tarde pasluqsispankuqa kutinpankuqa phawaychalla wasiman chayarana warmiq en caso de la mujer normalmente es así qhari qachay perimay shangraj may chacha ura pasa shangraj chaymanta yuyari con wasin maripunantapas chaynach manach Joaquín lado pega mana lloxenichi chaqaypini chaqariki Joaquín lado pega ahacha tacos ojearona ya está tocoronchi sayk'us qakashan tocoronchi stagnis pe qharikunaq warmi a ver chay truachon mana warmi paqyaw tiempo aypanman warmi ya estariki obrapi kaqtanqa ya está payqa rato ya Taylla chayanariki almuerzotapas deseavantapas wayk'uratamos phawaychalla sayk'uya apillañariki hump'ipas apillaña chaymanta tukuruqtintaq riki señoraqa ratuychalla q'ipichayrukuspanqa takaq tariki kutipunan wasiman qampaq qharinachi chaypi lalakushanman qharinachi chaypi altuta nayshamanan chayna warmiqa chayatamanitaq llank'ana wasiman apuraylla chayana irqikuna yastañacha mejorankuchu manachu mejorankupas llaki a ver tareapas ruwana kashan imaynataqri irqikuna ruwaranchu manachu Pewar me qarikiratu ichal pasayaratamunchis chaymantaqa alistana paqarinpaq sinapas ruwanaraqtaq irqikuna mana mejuspanku mana ni puñunkumanpaschu chaypas ruwanaraqtaq paqan tutamanta kaqta alistana desayunopaq almuerzopaq wayk'utamuna pitaq ya ruwarunman a ver qhari a ver ninmanchu nuqa ya ruwarusaq aswaypas amayqanqa chayanqa chaynata aswaypas sayk'ushaychu nuqa ruwayk'urusqa a ver nuqa t'aqsarusaq nuqa de repente hay, ¿no? De repente sí hay, no podemos generalizar, debe haber 1, 2 de repente varones que digan eso, ¿no? Yo cocinaré, yo lavaré, yo lo limpiaré, ve a tu trabajo, cumple. Pero generalmente no ocurre eso, pues no es cierto. ¿Estoy diciendo la verdad o estoy exagerando? No. La verdadcita nomás, pues. La verdad nomás, señor Chinchilic. ¿Por qué me mira así, Estoy diciendo la verdad, pues no estoy exagerando las cosas, así siempre es. Bueno, te recuerdo pues el Día de los Trabajadores, hoy que se recuerda de construcción civil, pues todavía, digamos, se recuerda desde 1985. De acuerdo a esta ley que salió el 24.324,
donde todos los obreros, operarios, supervisores y todas las personas que laboran pues en la construcción, ya sean viviendas, industrias, edificios, instalaciones, ¿qué más? A ver, los acabados son homenajeados justamente este día en actividades, ¿no? Que ellos están siempre expuestas a actividades duras, de riesgo que siempre ocurre, ¿no es cierto? Entonces, así es pues la chamba que podemos hacer. Y piano ganches psrik, pico tapala tacar de tanga pa camonchisuarme psulan cartanriquicho. Warme pajarepa construcción civil pecan con carishanquis na pequita para chasquirucuichis que iba a surfines jamanta pacha a suepa su majestad el guayno che achimusunquis que na pequita lipichalan ñatura icuna llan anapicashanquis jancuna a sueps con puncho seguramente wakian trabajan con minera las bambas nesjawan wakian trabajan con empresa contratista kunawa wakian trabajan con municipalidad wakian trabajan gobierno regional naya obra con enterho pichaqarim kusa llank'ana kaqtanqa llank'apakusunchisia imaynallatapis hayk'aynallatapis hasta killa chayaqtinqa kan ñayariki wawakunapi imallapas rantarapunapaq mijurukunallanchispaqpis noqanchispis riki antujurukunchaypis ninqa pulluchatapis imachatapis ña kanña chay chariki qolqacha mijurukunallanchispaqpis rikichu manachu imaninkitaqchu ¿Qué te ha pasado? Si se me ha salido. ¿Qué te ha sucedido? Para decirte algo, te hubieras ofendido, ¿sí o no, Chinchilli? Te hubieras ofendido, no me hubieras ya hablado nunca más, como dice. Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. ¿Quiénes más tenemos ahí para mandar saluditos, señor Chinchillico? Tenemos ahí a quienes. Ajá, Eduardito, ¿cómo estás? Nos ha dejado su mensajito también ahí en el Facebook. Ajá, dice, gracias, mi linda amiga. Mi linda amiga dice, un abrazo a la distancia. Saludos para también su linda familia. Prontito estaré con la familia. Cuánto los extraño, dice él. Seguramente tu familia también, Eduardo, te extraña, definitivamente. César Berrío Ochoa, Torochi César, Imeinayan Vidaiki, Alillan Chukapashan, Imeinayan. Saluditos, dice, para Restaurante, Panadería y Pastelería Marbelí en Chalhua. ¿Dónde más están? En Santo Tomás también. Cusco. Wow, qué bueno, qué bueno. Cusapone, Huaracoche César Berrío. Ahí están saliendo ellos, pues, ¿no es cierto? Ya con el negocio que seguramente está creciendo. Eso es bueno, buenísimo. Ya están en Chalhua, en Santoto, en Cusco. Asimismo dice, salúdanos a nuestros clientes, el público en general. Vayan a comer ahorita los ricos pasteles, el pancito, restaurante también, sí, claro, Marbelí, ahí va a ser atendido usted como reina, ¿no es cierto? Claro, aquí tiene que ser así, pues, ¿no es cierto, señor César? Así se les atiende, perfecto. Ahí está entonces el saludo para todos los trabajadores y también para todos los clientes, ¿ya? Del restaurante, panadería y pastelería Marbelí. ¿Qué más? ¿Por qué te ríes? Pues sí, pues así nos atienden como reinas y reyes. Aldi Luz Huarca con Coyuri. Aldi Luz. Y menayan ñañachay Aldi Luz kapashanki. Allianchu kapashanki. Y Maruay Piña y Caroy Piña kapashanki Aldi Luz. Buenas tardes, Radio Surf. Quiero hacer un comunicadito, dice a la comunidad de Palca Picosaiwa, a la señora debe ser Elisa Coyure, que prenda su celular. Estamos tratando de comunicarnos de parte de sus hijos desde la ciudad de Cusco. Y mate tanta celular taping se kuna mana ya celular rapeches. Guaños celular, a ver chena ganacho. Pipas, a ver emergencia pips y mena guajara muchas un kiko mamá nacho yariko. Celular tapich señora Elisa Coyure, a coscolactamans guaja muchas un kiko kashan celular nik apagasqa. Que hay guasemasicuno yarishan checa willaris wajaeruchis orqupata llamantapa señor Elisa Coyure hapich celular tan espaya wajankis, ¿ya? Chinatarik namanta mana celular karañao pacheja orquma se carus pichemento wajaejo kanse chenach manacho.
Chaykunaps yanallatajariki. Vamos a reiterar entonces, a ver, en Palca Picosaiwa, señora Elisa Coyuri, aprender por favor tu celular. Desde la ciudad de Cusco, quieren comunicarse contigo, tus hijos, de suma urgencia, por favor. Willaricamis, Jankuna, ñaña Tureikuna, señora Elisa Coyuri, Jacay Palca Picosaiwa, Chaca celular, tapichinis peanich, ¿ya? Chay Willarikita, apachimsasunki, Andiluz, Suarca Coyuri. ¿Qué te ríes? Así pues, en serio, de cerro a cerro, yo iba pues, al frente al cerro y al frente vivían mis primos, pues entonces no tenía celular, no tenía nada. Entonces yo que Maribel era mi prima. Maribel chon, espera, y aricaman en camaya, o que hasta sutingaran Alejandra chon, espera, manera chimpa ya te has caído, nata seguramente ya kushankicha. 3 de la tarde con 43 minutos. Imagínate que una yechuan. Imagínate que yechuan que manda trik waqapek ya son chisne llega una tu yaris paps y chamada tachua. Wera chinchile ya está jare weque champs nyam power am shine paypak. Listo. Churera sex kuna takichata pita jamongari. Wera coche chinchile pita takichisun chisri kunan tarde. A ver, guainito, por supuesto va a bailar. ¿Quién va a bailar? Risa, no me cambia eso. Ajá, a Patrón Santiago escucharemos a los caballeros. ¿Cómo están los integrantes de Patrón Santiago? Allianch Kapashankits, una echemanda peguna psrik. Allianch Kapashankits na peguchas kia kapaichis, ya que takchegis tuyerer kusunchis. Colores y sus bailes tradicionales, con su listado de lindos colores y sus bailes tradicionales. Con amor para Augusta, Daisy, César Augusto y Rocío. Ponchito rojo de lindo listado, ponchito rojo de lindos bailes, calaya, chanquino, partida laita, por cumbita.
que te cruces jamás en mi camino. No quisiera que te cruces jamás en mi camino. Porque ya no te quiero por tu mal proceder. Porque ya no te quiero por tu mal proceder. Sigue tu camino, juega con tu destino. Sigue tu camino, juega con tu destino. A ver si encuentras otra igual que yo. A ver si encuentras otra igual que yo. Para el bandido bravino, William Velázquez, por J. Barcay. Yo te quise locamente pensando que me querías. Yo te quise locamente pensando que me querías. Pero al tiempo me di cuenta de tus canaladas. Pero al tiempo me di cuenta de tus canaladas. Es por eso que te pido, piensa tu realidad. Es por eso que te pido, piensa tu realidad. Olvídame para siempre, que también te olvidaré. Olvídame para siempre, que también te olvidaré. Lloro, sufro mi mala suerte. Lloro, sufro mi mala suerte. Tomo canto para olvidarte. Tomo canto para olvidarte. Lloro, sufro mi mala suerte. Lloro, sufro mi mala suerte. Tomo canto para olvidarte. Tomo canto para olvidarte. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Maldita tú, toda tu hermosura. Toda esa hermosura. Mujer traicionera. ¿Dónde ha quedado esa hermosura? Se te ha olvidado esa hermosura.
Eso me han dicho una vez. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Te has olvidado de esa hermosura? ¿Dónde se quedó esa hermosura? Ay, santo Dios. Imaginas que te digan eso. Después de tantos años uno con toda la ilusión va a encontrarse, va a saludar y de pronto te digan eso. Duele, ¿sí o no? Duele. Listo. Bueno, ¿qué vas a saber tú de eso? ¿Qué vas a saber tú de eso? Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algún comunicadito, algún avisito? Vamos a abrimos. Por acá había algún saludito. Reiteramos entonces el saludo para mis amigos de la comunidad de Ayumaki, para la familia Araranja, para la familia Lima, Taipe, Ñahui, especialmente para la señora Benita Araranja y también para el señor Segundino Taipe. Sin reírte nomás, pues. Y para la señora también Luisa Araranja y Francisco Ñau, ¿ya? De parte de Josep Teipe desde Puerto Maldonado. Ahí vienen los saluditos entonces, calientito desde Puerto Maldonado. Y acá el chacarachicuneo. Ajá, y acá ya toca ni un chacarachicapone. Chapes, callan mantajariki, ¿te das cuenta? ¿Ves? Estoy chaja, ¿sí o no? Estamos chajas ya. Ay, chachaycitos. Listo, ¿qué más tenemos? A ver, señor Chinchilico, tenemos algo que compartir, informacioncita también, pues que estemos al tanto para saber qué cosita están pasando. Les comento que, pues justo decíamos en la noticia, ¿no? Por la mañana, esta menor, que ha querido envenenar a su madre. ¿Por qué? Porque le ha quitado, dice, el celular. Esto ha pasado en San Jerónimo. Ay, santo, dice, más que con aquello. Los médicos del Centro de Salud de San Jerónimo han logrado felizmente salvarle la vida a esta señora. Una menor de 15 años intentó quitarle la vida a su propia madre, echándole un potente pesticida a los alimentos que tras ingerirlo pues comenzó a sentirse fuerte, con los dolores en su vientre. Este hecho que ha generado consternación entre familiares y vecinos se produjo el 23 todavía de octubre en una vivienda familiar ubicada en el sector de Puizo Bajo, esto en el distrito de San Jerónimo, en Andahuaylas. La progenitora de iniciales FNC de 38 años llegó casi desfalleciendo al centro de salud de San Jerónimo, donde el personal asistencial, tras tomar conocimiento que le envenenaron, pues fue provocado por su hija de la afectada, de inmediato procedieron a realizarle el lavado gástrico. Esta situación fue reportada al personal de la policía de la comisaría de San Jerónimo, dirigiéndose a la vivienda para intervenir a la menor, quien poco después pues confesó haber esparcido el veneno sobre la comida de su mamá porque le había quitado su teléfono celular. Estaba renegando, dice. La adolescente tendrá que afrontar una acusación penal por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio en grado de tentativa en agravio de su propia madre. Las diligencias se iniciaron por parte de la Policía Nacional del Perú, así como del Ministerio Público y la Fiscalía de Familia de Andahuaylas. De otro lado, las autoridades sanitarias informaron que la progenitora se encuentra felizmente fuera de peligro y se espera pues que se sane satisfactoriamente, que se recupere satisfactoriamente. Actualmente la menor se encuentra en calidad de detenida en la unidad especial de Dipincri, Andahuaylas. Esta señorita, se podría decir, ¿cómo va a ser pues? ¿Cómo vas a asesinar a tu misma, a tu propia madre? No puede ser pues, o finalmente asesinar a cualquier persona, todo porque te ha quitado un celular. ¿Cómo? ¿En qué cabecita entra eso? No sé, de verdad hoy. Pero yo pienso que esta niña, esta adolescente tiene que aprender, tiene que aprender y mínimamente pues que le manden a la cárcel, ¿no es cierto? Que tiene que aprender efectivamente, no estar atentando contra la vida pues de las personas. ¿Qué cosa cree que ella es? Que está jugando con sus muñecas, que no puede ser, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con los hijos, hay que hablar bastante con los hijos, no vaya a ser que usted le toque de repente ahí un hijo, una hija adolescente, de pronto ahí día y noche con el celular y cuando usted le quite, le envenene o le mate, o sea, eso no es nada raro. Ya imagínate si ahorita ya escuchamos todas estas noticias, realmente terrible. Con mucho cuidado, siempre hablemos con nuestros hijos, siempre pongamos límites
Ponga límite a los hijos, señora, caballero, ponga límites, no sea permisivo en todo. No sea, ay, mi hijito, voy a comprarle todo. Yo no he tenido zapato, yo no he tenido esto, yo no he tenido aquello. Le compramos, le damos todo lo que quiere. Chay mantari, chay chorojtikiri. Espera, pues un guimanta, ¿ja? Chay tajkan mañana y toray. Hay mucho cuidado siempre en la crianza de nuestros hijos. 3 de la tarde ya con 58 minutos con Ángel. Y poco pasa acá, pues renegas y más chayna era que con apsiao con a ver chay taruay ñao pa chay taruay car y mata pues kutiparu kwa car mamá y papá y con era que con acá wajan sutin manta ¿qué? Nespea contestamos un kiko ya era que con ata ya si mi chanta pasa era acá pues topa con que mañana ama renegas un chiñacho. Radio Surfo y la voz de todos presentó Primero ya no llegaste, igual la vas a Su Majestad el Huayno.